Hola, buenos días, podescuchas, buenas noches, desde cualquier punto del mundo donde nos estén escuchando. El día de hoy nos encontramos en algún punto de la Ciudad de México con Silvia Ribeiro y pues para hacer esta entrevista nos encontramos en la mesa Raimundo Espinosa, Amaranta Viridiana Valgañón, Silvia Ribeiro y Samuel León Martínez. Bueno, Silvia, para empezar, quizá un poco para la gente que no te conozca, yo creo que valdría la pena que nos contaras un poco qué es el trabajo que tú estás haciendo, en qué procesos has participado, cuáles son tus temas, vaya, que nos hablaras un poquito de ti. Bueno, yo estoy trabajando ya desde hace unos cuantos años en una organización que se llama, le decimos ETC o Grupo Etcétera a veces, que es Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Y el tipo de trabajo que hacemos es ver, bueno, la erosión ambiental, la erosión de derechos humanos, de derechos ambientales, derechos indígenas, campesinos, la tecnología, o sea, cuáles son las nuevas tendencias tecnológicas, y la concentración corporativa. La C se refiere a las corporaciones. Y en realidad nos pusimos así desde el 2001, la organización se llamaba RAFI antes y existe desde 1979. Entonces nosotros, digamos, ya llevamos varios años trabajando en estos temas, pero nos cambiamos de nombre como para reflejar mejor lo que estaba pasando, ¿no? Que es sobre todo la gran concentración de empresas, de corporaciones, y cómo esas empresas usan nuevas tecnologías y eso produce mayor erosión. Entonces nos llamamos así un poco porque, digamos así, como para mostrar el etcétera de todas las cosas que en general no se hablaban cuando comenzamos a trabajar en estos temas. Y somos un grupo pequeño, somos una organización internacional que aunque somos pocos estamos en diferentes oficinas en 4 continentes, pero me río, pero bueno, porque digo, somos pocos pero estamos en diferentes lugares. Y lo que nosotros hacemos desde la organización, el director de la organización se llama Pat Mooney, él es un premio Nobel alternativo, es canadiense, y trabajamos de una manera en realidad muy horizontal, así como grupo de trabajo en donde hacemos investigación, y lo que hacemos es difundir los resultados de la investigación sobre estos temas a través de internet, a través de algunas publicaciones que tenemos, y trabajar mucho con organizaciones en diferentes países, porque como somos tan pocos, además, acá lo más importante es, por ejemplo, bueno, si estamos tomando temas que afectan a los campesinos o que afectan a lo que la gente consume, etcétera, buscamos organizaciones en cada lugar en donde ellos son los que toman los temas, ¿no? Entonces es un poco vasto así para contarles todo, pero veo que me querías preguntar algo. Sí, no, bueno, ya uno de los temas, tuve la ocasión de escucharte la vez que estuvimos en Ecuador, que los pude acompañar, sobre el tema de geoingenierías, ¿no? Y fue pues sorprendente, ¿no?, escuchar varias de esas cosas. Algunas ya las sabíamos, bueno, yo medio ya había escuchado de ellas, o te había escuchado a ti, o había leído algo de lo que publicas de repente en la jornada o en otros medios. ¿Podrías platicarnos un poco cuál es la problemática con esto de la geoingeniería? Sí, la geoingeniería es la manipulación del clima a escala global, lo cual es tremendo, digamos, ¿sí, no? Pero es muy bueno la geoingeniería como ejemplo de lo que nosotros decimos, lo que está pasando con las nuevas tecnologías, porque en realidad la geoingeniería es una forma de decir, bueno, lo que está por detrás, digamos, de la geoingeniería, es decir, se está calentando el planeta a límites absolutamente insoportables, que es todo lo que produce el cambio climático, digamos así, tanto para la naturaleza como para la gente. En muchos lugares además hay consecuencias muy graves por el cambio de los regímenes climáticos, por sequías, por tormentas, huracanes, todo esto que en los últimos 10 años se ha visto mucho más grave.
Entonces, en lugar de ver las causas, que todo el mundo sabe cuáles son, que es, le podríamos llamar, digamos, la sociedad petrolera, o sea, no solo por el uso de petróleo, pero el uso de combustibles fósiles y todo lo que eso significa. O sea que en realidad esas son las causas, o sea, los combustibles fósiles y el sobreconsumo provocado, digamos así, por el industrialismo y una forma de consumir capitalista de muchas cosas que no se necesitan y son descartables, y eso es lo que está calentando el planeta. Entonces, la geoingeniería lo que dice es, bueno, no necesitamos revisar nada de las causas, lo que podemos hacer es manipular el clima planetario para que baje la temperatura. Entonces, es muy, decía, es una buena paradoja de lo que es el uso de nuevas tecnologías, que es decir, hay lo que subyace es una cosa que es como una especie de optimismo tecnológico, vamos a resolver todo con tecnología. Entonces, voy a volver a lo de la geoingeniería, pero nada más como para que se entienda no solo esto, sino el tema de la tecnología en general. Lo que quiero decir es así, la tecnología en el capitalismo siempre ha sido una forma de conseguir ganancias extraordinarias, o sea, nuevas tecnologías, entonces hay un avance, se gana más, digamos, ¿no? Eso también lo es ahora, en una situación de crisis, entonces por eso hay interés en las nuevas tecnologías, pero el interés mayor es que la crisis es tan brutal que tienen todo el tiempo que están inventando nuevas tecnologías para ver si sobre las cosas que son imposibles de resolver, como por ejemplo el cambio climático, salvo cambiando las estructuras mismas, se inventa una nueva tecnología con la que se va a domar el problema, ¿no? Entonces, bueno, la geoingeniería justamente se trata, algunas de las propuestas que hay, por ejemplo, es hacer un paraguas enorme, en realidad se debe hacer un parasol, para tapar los rayos del sol, ¿no? Porque el cambio climático está promovido por demasiados gases que se emiten a la atmósfera y que quedan entrampados porque el sol que viene, digamos, refleja, pero no puede salir. Entonces queda entrampado y eso va calentando el planeta. Entonces, en lugar de decir, bueno, hay que bajar los gases, lo que se dice es, sigamos con los gases, pero pongamos un paraguas y tapemos la luz del sol. Entonces, es increíble como paradigma, digamos así, de lo que es el optimismo tecnológico, así, de no transformar nada, de no transformar las causas reales, porque básicamente lo que están diciendo es que vamos a manejar la radiación solar. O sea, vamos a manejar el sol. Lo cual es absolutamente absurdo porque además el sol es la fuente de la vida en la Tierra. Entonces, digamos, nosotros no queremos disminuir el sol, lo que queremos es disminuir lo que está perturbando que funcione en un equilibrio con el resto del planeta, que es lo que ha dado la vida en el planeta, ¿no? Entonces, en la geoingeniería está este ejemplo de poner un paraguas, de lanzarlo haciendo nubes artificiales que habría que estar alimentando permanentemente e inyectarles compuestos azufrados para que imiten una nube volcánica. En realidad, algunos les llaman volcanes artificiales. No es el volcán en sí mismo, sino la nube volcánica para que eso tape la luz del sol. Claro que eso, al caer, tiene todos los mismos efectos dañinos que las nubes volcánicas. O sea, es tóxico para las plantas, acidifica el mar, que es otro de los problemas más graves junto con el cambio climático. Entonces, empeora eso y además aumenta el agujero del ozono. O sea, de todos los problemas gravísimos ambientales que hay en el planeta en este momento, el único que más o menos se ha controlado es el agujero del ozono. Y esto lo empeoraría, o sea, volvería a abrir el agujero del ozono. Entonces, es nada más como una muestra, ¿no? Ahora, la geoingeniería, que parece, además de eso también se ha planteado fertilizar el mar para que absorba, para crear, por ejemplo, florecimientos de algas súbitos y masivos, y que eso absorba CO2 y que teóricamente lo lleva al fondo del mar. Eso no solamente no sucede, sí lo lleva al fondo del mar, pero después vuelve a salir en la cadena alimentaria marina, pero además lo que sucede es que produce un desequilibrio en toda la red alimentaria marina y además produce falta de oxígeno en las capas inferiores, entonces eso puede incluso tener efectos peores que si no se hiciera nada. Entonces también es una cosa de corto plazo. La razón por la que empujan esto es porque quieren cobrar créditos de carbono. Entonces hay científicos de alto nivel, incluso el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, lo está considerando como una posibilidad, aunque ha habido una reacción tan fuerte de muchas organizaciones ambientalistas, sociales e incluso de campesinos y pescadores, porque todo esto crearía un desarreglo muy grande sobre el clima y sobre los cultivos, sobre la pesca, o sea, realmente sería un desequilibrio mayor. Entonces, debido a las protestas, el IPCC está un poco más, digamos así, cauteloso en su promoción de la geoingeniería, pero también estaban ellos en un momento diciendo que, bueno, ya que los gobiernos no hacen nada,
y que el problema es tan grave, pues busquemos una solución tecnológica, ¿no? Entonces esto que suena medio como ciencia ficción está muy cerca, o sea, es tremendo porque ya están haciendo experimentos, ¿no?, sobre este tipo de cosas, y si no hubiéramos logrado que se hiciera una moratoria en Naciones Unidas en el 2010, hubiera sido mucho mayor el impulso, porque con la moratoria lo que sucedió es que primero se llama la atención sobre el problema. Segundo, muestra que si los gobiernos son 193 gobiernos que deciden por consenso que debe haber una moratoria, quiere decir que el problema es real, existe, digamos, ¿no? Y tercero, claro que algunos a lo mejor lo están haciendo igual, en forma ilegal, en sus países, etcétera, pero está mucho más controlado, porque de lo contrario hubiera sido realmente como algo que se promueve, ¿no? Ahora, esto es por parte de lo que es cambio climático, que ya nos estás mencionando, que pues es más fácil que estén viendo la forma de adaptación antes que la forma de reducción, ¿no? Pero también hay otra parte que es muy interesante, que yo he podido leer un poco, seguir un poco de tu trabajo, que tiene que ver con la nanotecnología, ¿no? Entonces creo que sería muy bueno que nos comentaras un poco también. Bueno, nosotros básicamente con este tema de la tecnología, nosotros creemos que, por un lado, si uno lo ve históricamente, ha habido cada vez se ha desmantelado más lo que era un mínimo principio de precaución que existía más hacia principios de siglo, es decir, que no todas las tecnologías eran buenas de por sí. Eso ha ido desapareciendo hasta el grado que cualquiera que habla de un avance tecnológico y parece que de por sí sea bueno, ¿no?, sin analizar realmente qué problemas tiene o qué impactos o cómo se debería controlar, etcétera, ¿no? O sea, se ha perdido toda discusión social sobre esos temas. No porque la gente no esté preocupada, sino porque realmente, digamos, se ha instalado una especie de mito así de que la tecnología de por sí es buena, lo cual, por supuesto, no es así. Entonces, en el caso de la nanotecnología, que es la manipulación de la materia, viva o no viva, a nivel de átomos y moléculas, lo que es para transformar las propiedades físicas y químicas que tiene la materia. Para decirlo más leve, así, o que se entienda más en general, así es, más a nivel mortal. O sea, más a nivel mortal es que, por ejemplo, a ver, el ejemplo que todo el mundo usa en nanotecnología es que, por ejemplo, una de las sustancias más blandas del planeta, por ejemplo, es el grafito, el que está dentro de los lápices, ¿no? Y cada molécula está conformada por 6 átomos de carbono. Y una de las sustancias más duras del planeta, que es el diamante, está con la molécula de 6 átomos de carbono. Entonces son exactamente igual, el mismo elemento de la naturaleza, nada más están organizadas de manera diferente. Entonces en el caso del lápiz está organizado en forma lineal, como si fuera un hexágono, así en capas, y en el caso del diamante está organizado espacialmente de tal manera que no se puede romper, pero son exactamente las mismas moléculas. Bueno, esto no es que esto sea nanotecnología, esto es natural, o sea, se dan de esa manera los dos materiales. Pero lo que hace la nanotecnología es decir, bueno, pero entonces nosotros podemos agarrar, por ejemplo, grafito y transformar de tal manera que las moléculas se ordenen y que le dé mucha mayor resistencia, como pasa con el diamante, y de hecho lo han hecho, ¿no? De hecho se llaman diamantes sintéticos. Pero lo que han visto es que las posibilidades de hacer este tipo de cosas son inmensas. Entonces, por ejemplo, para hacer que sustancias que no transmitían electricidad transmitan, y eso ha revolucionado completamente todo el sistema, por ejemplo, de la electrónica, de los conductores. Entonces, por ejemplo, todas las cosas, la computación, digamos que al principio la primera computadora de IBM ocupaba varios cuartos, ¿no? Y entonces ahora tenemos una laptop, pero hasta hace poco teníamos una de mesa, y nos parecía que ya era bastante, y en un momento llegó a un límite porque trataban de ir de arriba hacia abajo, y entonces lo que descubrieron es que no, podían ir de abajo hacia arriba con nanotecnología, ¿no? Y ahí sale toda la nueva generación de laptops, de memorias, de teléfonos, o sea, tiene todas esas aplicaciones. Todo lo que estoy diciendo dicen, bueno, está buenísimo, o sea, toda la nanotecnología está impresionante, ¿no? Bueno, hay muchos problemas con esto porque la nanotecnología, en realidad, lo que sucede es que lo que más se usa en nanotecnología son nanopartículas, o sea, materiales que se han llevado a estar formulados en una formulación mucho menor, en nanopartículas, para aumentar alguna de estas propiedades, resistencia, reflejo, bueno, algunas de las propiedades físicas o químicas.
Pero estas nanopartículas, los organismos vivos, ninguno, ni plantas, ni animales, ni seres humanos, jamás nunca han estado en contacto con nanopartículas construidas artificialmente. Entonces, no hay nada en los sistemas inmunológicos de defensa de los cuerpos vivos que permita hacer algo con respecto a cuando entran nanopartículas. Razón por la cual se usa en farmacéutica mucho, más del 20% de la farmacéutica ahora está basada en eso, en nanopartículas. Entonces, porque el sistema inmunológico no las detecta, entonces permite llevar más rápidamente. De nuevo, todo suena muy bien. No, el problema es que esto se lanza al mercado, ya tenemos más de 10 años en que hay, en este momento, más de 2.000 líneas de productos con nanotecnología de todo tipo en el mercado, y hay básicamente cero regulación. Recién ahora se están empezando a ver los efectos tóxicos de las nanopartículas, y todos los estudios muestran que las nanopartículas de cualquier material, porque no se trata del material, se trata del tamaño, producen toxicidad en los organismos vivos, además de otra serie de consecuencias, ¿no? Entonces, a lo mejor la nanotecnología, cuando ustedes tengan unos hijitos, porque ni siquiera nietos, le van a ustedes a contar a sus hijos y va a ser el ejemplo así de una tecnología altamente poderosa que fue lanzada al mercado sin ningún tipo de principio precautorio y que seguramente está produciendo una cantidad de cosas tremendas como tumores, ¿no? De hecho, cuando yo digo que el sistema inmunológico no tiene ninguna defensa, lo que se sabe es que se acumulan en el hígado, se acumulan, pasan la barrera hematoencefálica del cerebro, que es algo que prácticamente no hay casi organismos vivos que puedan hacer. Es una barrera de sangre que protege el cerebro, justamente. Bueno, las nanopartículas lo que se estacionan en el cerebro. Entonces lo que vamos a ver es una cantidad sobre todo de tumores, que van a ser dependientes de eso, ¿no? De todas las nanopartículas que se han usado, y que llegan en contacto, digamos así, a nosotros a través del cuerpo, a través de contacto directo o a través de ingestión, porque se está usando mucho en los alimentos, en empaques. Ustedes deben haber visto, por ejemplo, bueno, estas lavadoras, por ejemplo, que dicen que lavan con nanopartículas y que entonces no usan jabón y son mucho mejores, pero la cosa es que esas nanopartículas se liberan en los desagües, y ya hay varios casos en Estados Unidos y en otros lugares en donde se muestra que eso es altamente tóxico, ¿no? Entonces matan una cantidad de organismos en los desagües, ¿no? Enormes. Pero, entonces hay mucho de este tipo de cosas, lo pongo un poco como ejemplo, digamos, ¿no? Se podría hablar muchísimo más de la nanotecnología, ¿no? Pero justo esto que mencionas, o sea, tiene que ver con la propia lógica del capitalismo, ¿no? Porque per se o sea, el propio desarrollo de las tecnologías podría servir, o sea, de manera contraria, ¿no? Totalmente para el beneficio no solo de la raza humana, sino, o sea, para la subsistencia del planeta entero, ¿no? Sin embargo, uno de los ejemplos que me viene ahora a la mente y que me parece como muy importante resaltar respecto del mal uso de las tecnologías es precisamente la aplicación en alimentos, ¿no? Y específicamente en el caso de México, o sea, con lo que está sucediendo con relación a la aplicación de la tecnología transgénica a el maíz, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías platicar un poco, porque tus últimos artículos precisamente van sobre eso, y un poco con la comparación de la producción de maíz y como toda la tradición alrededor, justamente en el marco de la última sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Cherán, ¿no? Entonces me parecía un artículo muy hermoso por ser. ¿Querías decir algo? Sí, o sea, porque tiene que ver con la concentración y el uso de la tecnología, ¿no? Sobre todo también, totalmente. Claro, o sea, ETC, yo empecé hablando de como de los últimos 10 años, desde el 2001 que cambiamos de nombre. En realidad ETC, cuando se llamaba RAFI, es la primera organización de la sociedad civil que habla en el mundo de transgénicos. Nosotros empezamos a hablar de transgénicos en los años 80. Y en ese momento ni siquiera había como, ni estaba en el debate público. Incluso cuando nosotros empezamos a decir que se estaba usando la biotecnología para modificar semillas para hacerlas resistentes a un plaguicida, decían, no, eso es imposible, no va a suceder, ¿no? En este momento la mayoría son así. Es exactamente como tú lo dijiste, Viridiana, porque los transgénicos no cumplen en este momento ninguna función. Vamos a empezar por cosas que son aceleraciones muy firmes, así, pero primero, los transgénicos no producen más, los transgénicos usan más agroquímicos, más tóxicos, entonces por lo tanto no se necesitan, y los transgénicos son semillas modificadas que van a los híbridos,
que ya están en manos de las mismas empresas. O sea, las mismas empresas ya están vendiendo híbridos, pero quieren vender transgénicos. Entonces, los transgénicos en realidad no tienen una explicación por sí mismos, sino que su única explicación es que son un instrumento, de nuevo, es tan paradigmático como la geoingeniería, es un instrumento que encontraron las corporaciones transnacionales fabricantes de veneno para poder apropiarse de puntos claves de la red alimentaria, ¿ya? Entonces, no, en realidad no tienen ninguna explicación en sí mismos, solamente son un instrumento de poder de las transnacionales. Y ahora explico por qué. Si nosotros miramos hasta hace nada más 30 años, todo el sistema de semillas a nivel mundial, y nosotros lo venimos siguiendo hace 30 años, entonces lo sabemos perfectamente, o sea, todo el sistema mundial de semillas estaba absolutamente descentralizado. No había más que un 5%, y estoy hablando de semillas comerciales, porque todavía hoy en día la mayoría están en manos de los campesinos, de las campesinas. Bueno, en las semillas comerciales había como 7.000 empresas, y de esas 7.000 empresas, ninguna tenía ni el 1% del mercado, estamos hablando hace 30 años. Y solamente el 5% era comercial o estaba registrada, y ese registro era público. O sea, las empresas semilleras eran empresas familiares, o sea, más o menos chicas, más o menos locales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado agroalimentario hoy en día es el mercado más grande del mundo. Superó al mercado petrolero el año pasado, o sea, el mercado de la energía, ¿no? Entonces, ese además es un mercado cautivo, porque uno no puede dejar de comer. Entonces, las empresas transnacionales dijeron, bueno, no puede ser que este mercado, que es cautivo y que es tan importante y es esencial, y nosotros tengamos tan poca participación. Entonces, empezaron a diseñar una estrategia para apropiarse, si no de todo, que de hecho ahora casi todo el mercado agroalimentario industrial está dominado por unas 20 transnacionales. Eso fue un proceso de 30 años. O sea, 20 transnacionales es nada, ¿eh? O sea, en algo tan importante. Entonces, ¿qué sucedió? Dicen, bueno, ¿y dónde está la llave de toda la cadena alimentaria? En las semillas. Entonces, son empresas, todas ellas, las que hoy en día están apropiadas de todas las semillas comerciales. Yo les hablé hace 30 años, 7.000, ninguna tenía el 1%. Yo creo que ninguna tenía ni el 0.5%, porque estaban todas descentralizadas. Hoy en día, 10 empresas tienen el 74% del mercado mundial, y Monsanto sola tiene más de la cuarta parte del mercado mundial, ¿no? Entre Monsanto, Syngenta y DuPont tienen el 53%. O sea, tienen más de la mitad del mercado comercial de semillas, y las otras son Bayer, Dow, BASF y unas pocas más, y McBain, etc. Entonces, esto es del mercado comercial de semillas. Esto es muy importante marcarlo, ¿no? Porque todavía, aun cuando esto sucedió en estos años, la mayor parte de las semillas sigue estando en manos de los campesinos, igual, ¿no? Pero ellas se han ido apropiando, y son todas, sin ninguna excepción, todas son fabricantes de veneno, son todas fabricantes de químicos, de productos químicos que incluso han sido usados en la guerra de Vietnam, etcétera, para la guerra biológica. Todo eso son grandes firmas químicas. Por ejemplo, Monsanto viene de la misma matriz empresarial que la Standard Oil. Entonces vienen directamente de la concepción, digamos así, del capitalismo basado en la civilización petrolera, solo que van hacia la petroquímica, la farmacéutica, todo eso. Entonces, ¿qué dicen? Estas empresas no es que se pusieron de acuerdo entre ellas, dijeron, vamos a empezar a comprar empresas semilleras para nosotros decirle a los agricultores, tienen que usar esto y tienen que usar mi veneno, claro, o sea, mi químico. Y de hecho, hasta el día de hoy, el mercado de venta de químicos es muchísimo mayor que el de venta de semillas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que para aprobar un nuevo químico en el mercado llevaba mucho más tiempo que aprobar una semilla nueva en el mercado. Entonces lo que dijeron es, bueno, no sale más barato cambiar la semilla que cambiar el agroquímico. Entonces, y sobre todo si van casados y los tienen que usar al mismo tiempo. Entonces de ahí un pasito así y ya estaban en los transgénicos. Entonces ellos empezaron a buscar eso, que decir, ¿cómo podemos hacer una semilla que sea adicta a los químicos de tal manera que si no le echan el químico no va a funcionar? Entonces, zombie, ¿no? Le menciono. Claro, eso es otra. Eso es otra. La semilla zombies le decimos a otra, pero es una transgénica también. Esa es una en particular. Entonces primero inventan estas semillas, que son las semillas resistentes a los químicos.
Y entonces salen al discurso que repiten todos los de las nuevas tecnologías, porque hasta la geoingeniería, la nanotecnología, todos dicen, todos, fíjense, todos dicen, vamos a terminar el hambre, vamos a terminar la pobreza, todos van a ser felices de acá en más, eso no lo dicen, pero es lo que explican, digamos, ¿no? Pero vamos a terminar el hambre y la pobreza, y con esto vamos a resolver los problemas ambientales, ¿no? Entonces eso es lo que dicen también de los transgénicos, ¿no? Lo habían dicho con respecto a la Revolución Verde y no sucedió, no es así. Pero ahora lo vuelven a decir igual y entonces dicen, y necesitamos transgénicos. ¿Y por qué? Además, los transgénicos, aparte de que implican la venta casada de la semilla con el veneno, aparte de eso, ¿por qué los transgénicos se diferencian tanto de los híbridos? Porque los transgénicos son el primer organismo vivo en el mundo que fue patentado. Entonces, eso significa no que tenga un registro, por ejemplo, de una semilla y que haya que una empresa diga esta semilla es mía porque yo... No, una patente es un certificado de propiedad que hace que cualquiera que la use sin permiso comete un delito. Entonces inventan un tema que es que la contaminación, o sea, si uno planta un maíz transgénico, ese maíz larga polen, naturalmente, ese polen va a contaminar otros maíces y entonces surge algo completamente así de ciencia ficción, que es que el que es contaminado le tienen que pagar a Monsanto porque le está usando su gen patentado sin pagarle derechos de patente. Entonces, si alguien cree que esto es un invento o una teoría, bueno, no. Monsanto en este momento, Monsanto y Syngenta tienen cientos de juicios que han llevado a cabo en Canadá y en Estados Unidos, ya, sobre agricultores contaminados. De hecho, hasta el año 2007 Monsanto tenía como 500 detectives, así les llamaban, que iban a tomar muestras de los campos alrededor de donde había transgénicos para ver si se habían contaminado y llevarlos a juicio. Y entonces los llevaban a juicio y les ganaban. Y como les ganaban, hasta el momento que publicaban la cifra, que fue hasta el año 2007, según el Centro de Inocuidad Alimentaria, el Center for Food Safety en Estados Unidos, que hizo el estudio, habían cobrado aproximadamente 21 millones de dólares hasta el 2007 en juicios contra agricultores contaminados. O sea, que la víctima tuvo que pagar 21 millones. Pero habían cobrado 200 millones de dólares en arreglo fuera de juicio porque los agricultores sabían que no se podían defender de Monsanto. Y esos eran agricultores canadienses y Estados Unidos, en Canadá y Estados Unidos. Entonces, por supuesto, esto agrega al negocio el tema del dinero, ¿no? O sea, mayor dinero nada más porque las víctimas paguen. Pero lo principal es que si uno vuelve a plantar la semilla, y quiero detenerme aquí, la agricultura desde hace 10.000 años se basa en que uno planta, recoge semillas y vuelve a plantar. Es como respirar. Si no hay eso, la agricultura no existe. Lo que hizo Monsanto y las transnacionales de transgénicos fue inventar una forma tecnológica y legal, o sea, jurídico-tecnológica, de decir que lo que es imprescindible para la agricultura no se puede hacer, es un crimen. Le tienen que pagar a ellos para poder hacerlo. Entonces eso es, si vas a volver, de hecho, a usarla tienes que plantar. Y eso es lo que le va a pasar acá. De hecho ya pasa con todos los que plantan algodón transgénico, soya transgénica en México, tienen que firmar un contrato. No es que van y compran la semilla y la plantan, tienen que firmar un contrato y el contrato no dice que no van a replantar, dice que no van a volver a usar la tecnología. Entonces es todo es muy perverso porque dicen que la ley de semillas les permite volver a plantar, ¿no? Eso se llama, en Naciones Unidas se llama privilegio del agricultor, antes se llamaba derecho y ahora se llama privilegio del agricultor, que es el derecho del agricultor a volver a plantar su propia semilla. Y ahora eso, digamos, con Monsanto no está. Entonces, bueno, te decía, claro, por supuesto, cuando uno empieza así a escarbar en el tema de los transgénicos, lo que te das cuenta es que lo que hay es, sobre todo es un proyecto de tipo tecnológico, de monopolizar algo tan importante como las semillas. En México, además, y con el maíz transgénico, el problema se multiplica por 1000. Porque no solamente existe todo este proyecto de apropiación, digamos, desde las empresas, y que ya eso, digamos, como lo dije antes, son las mismas empresas. O sea, hay 6 empresas en el mundo que controlan toda la producción de transgénicos, que son Monsanto, en orden de tamaño, Monsanto, Syngenta, DuPont,
Dow, Bayer, BASF, ¿no? Entonces, esas 6 controlan el 100% de todos los transgénicos que se plantan en el mundo. Y si no controlan, por ejemplo, como dicen, como ayer o anteayer salía alguien diciendo, no, es que debería haber transgénicos mexicanos y que las universidades lo hagan y todo eso. Bueno, además sería interesante que se vayan enterando todos de que todas las herramientas básicas para hacer transgénicos están patentadas por las mismas empresas. Entonces, aunque tú quieras hacer tus transgénicos, lo cual es ridículo, digamos, tendrías que pagarles a ellas por eso. Entonces, los transgénicos es un proyecto de tipo monopólico extremo. Es tan extremo que Monsanto, cuando comienza con esto, tenía más del 90% del mercado, actualmente tiene aproximadamente el 85% del mercado de semillas transgénicas, y es un monopolio que no existe en la historia del industrialismo. Solamente hay otro monopolio similar, que es Bill Gates con Microsoft, y nada más. No existe ningún otro. No existen petroleras, no existe nada que haya tenido el 90% de un mercado. Bueno, esto es lo que tiene Monsanto, ¿no? Entonces, por supuesto, esto para mantener eso, y el mercado de semillas no es tan grande, pero como decía, es un mercado clave. O sea, si uno logra controlar el inicio, entonces de ahí en más viene todo lo que es la cadena, ¿no? Cuando yo decía que en México es muchísimo peor el problema, es porque además en México no solamente al plantar maíz, el maíz es de polinización abierta, o sea, el polen, los insectos, y no solamente eso, sino también la mezcla de granos en el trasiego, o sea, de cuando se transportan de un lugar a otro, que no hay ningún criterio, ¿no? Vienen los camiones, cargan el maíz en grano, a granel, y lo van llevando por todo el país para distribuirlo hasta del sur al norte de México. Entonces, por supuesto, todo eso va volando, o sea, las fuentes de contaminación son interminables, ¿no? O sea, no es solo esta digamos, tontería estrecha que dice la Comisión de Bioseguridad en México, que dice, no, es que si se planta una X cantidad de metros, entonces ya no va a haber así, no va a haber contaminación. Por supuesto que la hay, pero además va a haber contaminación, porque una vez que se contaminen van a contaminar a otros, entonces, digamos, hay muchos efectos. Entonces el primer efecto es que va a contaminar a las variedades campesinas. Y México es el centro de origen del maíz, eso quiere decir que México, aquí es donde, digamos, el maíz, todo lo que comemos, esto es muy bonito, es muy lindo. Todo lo que comemos no era como lo vemos ahora. O sea, no era así ni el trigo, ni el arroz, ni el maíz, ninguno de los cereales, pero básicamente casi ninguno de los alimentos. Los alimentos, digo, son cosas que los seres humanos, o sea, las culturas y sobre todo las mujeres, porque han sido históricamente las campesinas y las indígenas, digamos así, han seleccionado y han trabajado como para que den algo distinto. Entonces el teocintle es como un pasto, ¿no? Que tiene unos granitos así. Del teocintle sacan algo que es una mazorca, ¿no? Que es el maíz, que posiblemente es la hazaña agronómica más importante de la historia de la humanidad, por la cantidad de alimento que significa, ¿no? O sea, y eso es un trabajo colectivo, así colectivo y por supuesto, digamos, sí, de miles de años de campesinas y de indígenas para el bien de la humanidad, como dice la Vía Campesina. O sea, es patrimonio de los pueblos al bien de la humanidad, ¿no? Entonces, esto que es así, eso sería lo que se podría contaminar, y al ser el centro de origen quiere decir que aquí es donde empezó, en México, Mesoamérica, ¿no? Entonces, al ser aquí hay una enorme cantidad y una enorme diversidad, que significa que todos los maíces que hay en el mundo en algún momento, digamos, salieron de Mesoamérica, ¿no? O sea, claro, se expandieron por el continente, luego los conquistadores los llevaron, etcétera, ¿no? Entonces, ¿seguimos? Entonces, eso que formó que el maíz hoy en día sea uno de los 3 principales cultivos alimentarios del mundo, pero que hace también que cuando llega, por ejemplo, a África, cuando llega a Asia y todo, ahí se empieza el mismo proceso. O sea, de adaptación. Nosotros jamás le llamamos domesticación, pero sé que en términos técnicos se llama domesticación. O sea, no, está muy bien. El proceso, sí, de adaptación, el proceso, digamos así, de cultura. En los Andes tienen una manera muy bonita de hablar del proceso de domesticación, que dicen la crianza mutua.
porque por ejemplo el maíz la gente lo cría, pero el maíz cría a la gente, ¿no? Porque es la comida fundamental. Lo mismo pasa con la papa, con el arroz, con el trigo, en los lugares en donde sale. Y entonces cada campesino agarra cualquier semilla que le llega y trata de ver qué sacar de ella y cómo hacer, digamos, para adaptarla a su lugar y si se da y todo. Y esto que es, no solo es como respirar en la agricultura y en la alimentación, sino que es la base de esa diversidad. La diversidad es fundamental porque es lo que hace que, por ejemplo, si hay sequía, va a haber maíces que van a ser más resistentes a la sequía, o si hay inundaciones, o si hay frío. En México se plantan maíces que van, algunos desde el nivel del mar y otros hasta más de 3.000 metros de altura, ¿no? Hay maíces de 4 meses, hay maíces que dan sobre todo un año, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el tipo de adaptación es tan diverso y por eso hay miles de variedades. Entonces yo contaba que en África, por ejemplo, en este momento hoy en día, Ruanda, Malawi y Lesoto comen, su alimento principal es maíz, ¿no? Entonces, si acá se libera maíz transgénico, eso no solamente va a afectar a todos los que comen maíz, acá en México y en Mesoamérica y en América Latina, sino que además lo va a afectar también a las posibilidades que tienen en África, en Asia, de resistir el cambio climático. ¿Por qué? Porque para esa adaptación vuelven a lo que es donde está la diversificación primaria del maíz, ¿no? Y es aquí, por eso se habla que México es un repositorio mundial del maíz, ¿no? Genético. Entonces, contaminar el maíz es eso. Y hay algunos muy cínicos que dicen, bueno, cínicos científicos dicen, bueno, contaminar, ¿qué importa? Nada más va a tener unos genes transgénicos. Pero el transgénico es una construcción en donde se cruzan especies que nunca jamás se hubieran cruzado en la naturaleza. No es maíz con maíz. Es maíz al que se le introducen genes de bacterias, genes de virus. Eso de plantas se le introducen, como mínimo se le introducen genes de virus y bacterias, pero más genes que pueden ser de otras plantas, que pueden ser de otras cosas. Y eso provoca que al cruzarse, la planta con la que se cruza no reconoce ese material y lo que puede pasar con la planta es impredecible. Entonces ahí están muchos maizólogos en México, incluso hace poco estudios de la Conavio, que han mostrado que el impacto sobre las variedades y sobre la diversidad en México podría ser muy alto, porque la reacción de la planta, una de las actuales, podría ser, por ejemplo, que al no reconocer esos genes, la planta decida no reproducirse. No es que decida como algo que lo piensa, pero como que es como decir, bueno, es como no tiene sentido porque no reconozco esto, que es de hecho una de las cosas que dicen, que podría llevarlo a ser estéril, ¿no? Esto lo he explicado muy así en general. Entonces, claro, las implicaciones de la contaminación del maíz en México son enormes. Pero además de eso, hay 1000 otras causas. Por ejemplo, el maíz para México tiene todo tipo de significados culturales, además es la base de la alimentación, la base de la economía, la base de la autonomía, de todas las autonomías de las culturas campesinas e indígenas en México. O sea, no se puede separar del maíz, ¿no? Entonces, ¿por qué esas culturas tienen que soportar que su maíz se ponga en riesgo, digamos así, si cuando son estas mismas culturas las que le han legado, digamos, el maíz a toda la humanidad, ¿no? Entonces, la desproporción es enorme. Y además de eso viene junto con todo este paquete de dominación de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces, digamos, la desproporción es enorme, porque además, como bien señaló Antonio Turrent, que es un agrónomo de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, lo que van a plantar son maíces híbridos en lugares donde ya se planta maíz híbrido, y les va a dar como máximo el mismo resultado que ya les da, porque además los transgénicos no producen más, producen menos. Porque eso incluso tiene una explicación biológica, que es que las plantas, por ejemplo la soya, necesita mucho más energía para expresar los genes extraños que tiene, y entonces producen menos. Por ejemplo, es una de las tantas explicaciones. Pero eso, más que explicarlo desde el punto de vista biológico, está en las estadísticas de Estados Unidos, ¿no? Entonces las estadísticas de Estados Unidos o de Argentina, que son los países que han plantado maíz durante 15 años, y por ejemplo la soya, ya nadie, ni siquiera las empresas, se atreven a disputar que la soya transgénica produce menos que la soya convencional con químicos, ¿no? O sea, también usa químicos, pero la soya transgénica usa muchísimo más químicos, porque como lo hacen resistente al químico, usa muchísimo más. Entonces,
En el caso del maíz, lo que sucede es que el maíz resistente a herbicida o maíz que le ponen una toxina, la toxina del Bacillus thuringiensis, a lo mejor en el primer año, depende de la circunstancia, depende del ataque que pueda tener o no de ciertos gusanos que atacan al maíz, puede ser que produzca un poco más, pero enseguida decae. Entonces, cuando uno lo mira en una perspectiva, en realidad produce menos. Y lo que hizo la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos fue medir la producción de maíz durante 15 años. Entonces lo que dicen es, en Estados Unidos, durante los últimos 15 años, cuando se empieza a usar transgénicos, son 13 años que ellos toman. Pero bueno, para decir en general, la producción en esos 13 años, en maíz sube un 13% en maíz, en general. Pero en las zonas de transgénicos sube un 4%. Entonces lo que dicen es de que en realidad lo que sube la producción del maíz es que hay un manejo agronómico distinto. ¿Eso qué quiere decir? Que el suelo se maneja de otra manera, que se le dan otro tipo de abonos, de fertilizantes, incluso algunos más naturales. Entonces, en realidad, haber usado maíz transgénico en Estados Unidos bajó la producción, porque si toda el área de Estados Unidos se hubiera plantado solo con maíces híbridos manejados de esa manera, la producción hubiera aumentado más, ¿no? Bueno, y además esto es importante decirlo, las plantas híbridas han sido tan, por decirlo así, tan manipuladas, tan exprimidas también en laboratorio, aunque no son de laboratorio porque los híbridos son cruzas de maíz con maíz, o sea, los híbridos, la diferencia con los transgénicos es que son cruzas que sí se hacen, digamos, se aceleran en el laboratorio, pero son dentro de la propia especie y no tienen segmentos de otros virus y bacterias. Entonces, por ejemplo, claro, eso ya se ha hecho tanto con la Revolución Verde, que aumentar la producción a partir de los híbridos es una tarea, les estoy hablando de 15 años y aumenta el 13%, o sea, producían 10 hectáreas, bueno, ahora producen 11, ¿no? Entonces, todas estas así cosas que las empresas dicen, vamos a producir el doble, todo. Por supuesto, eso no, es biológicamente imposible, porque ya ha pasado tanto, o sea, se ha extremado tanto que es muy difícil. Y con los transgénicos justamente lo que pasa es de que retrocede, o sea, ¿no? El proceso es. Entonces, digamos, también desde el punto de vista económico es ridículo, digamos, el uso de transgénicos. Oye, Silvia, un punto muy importante al que pues, le hemos dado, ha cobrado mucha atención por la coyuntura en México, es el debate en torno pues a las pruebas o a los experimentos que se han hecho sobre los potenciales efectos negativos del maíz transgénico. ¿Nos podrías platicar cómo está el debate? Sí, bueno, yo acá nombré algunos de ellos, ¿no? O sea, el tema de las patentes, el tema económico, el tema de que sembrar transgénicos es entregarse de manos atadas a las corporaciones, o sea, eso es sembrar transgénicos cualquiera. Y en el caso de maíz, además, en el centro de origen, el impacto es muchísimo mayor porque es un impacto a nivel global, ¿no? Que significa además contaminar variedades que pueden servir para enfrentar el cambio climático, que es lo que está sucediendo, ¿no? Pero hay otro efecto, hay otras cosas de las que no se habla tanto, que es los impactos de los transgénicos sobre la salud. Y en ese sentido, digamos, hay varios estudios, no son recientes. Hay una cosa que es muy importante que entendamos todos. Primero, que los transgénicos en ninguna parte del mundo son objeto de una prueba independiente. Los transgénicos los hacen las pruebas, las propias empresas, hacen su informe, y lo que revisan las autoridades de cada país es el informe. O sea que, digo, estamos un poco mal ya desde el principio, ¿no? Claro. O sea, porque son las propias empresas lo que hacen. La lógica para hacer esto, entonces nos dicen muchas veces, es que se han probado tantas y tantas veces, pero siempre son las mismas 6 empresas, siempre son 4 transgénicos que hay en el mundo en este momento, que son maíz, soya, canola y algodón. Hay más de 70 especies vegetales que han sido modificadas y que están registradas, pero solo usan las que son de gran cantidad, porque las empresas van tras el lucro, no les interesa nada más. Entonces, hacer una pequeña plantita que se venda unos aquí y allá tampoco les interesa, aunque sí la hacen por las dudas, por si en algún momento. Entonces, por un lado, las pruebas son de las propias empresas.
Por otro lado, hay una cosa que acá en México la estamos viendo muy crudamente también, que es que la gran mayoría de la gente que trabaja en biotecnología está financiada directa o indirectamente por las mismas empresas. Y hay intereses creados en la investigación. Exactamente. Entonces son las empresas las que pagan proyectos en las universidades, o hace poco, por ejemplo, vimos el caso de una investigadora del IBT, ¿no? Del Instituto de Biotecnología en Cuernavaca, de Alejandra Bravo, que estaba estudiando el Bacillus thuringiensis, y entonces a ella encuentran que ha cambiado, digamos, los resultados, y todo el debate en este momento se está dando sobre si ella y Mario Soberón, que era con el que trabajaba, cambiaron los resultados para hacerlos mejor o peor. Pero de lo que no se habla es de que Alejandra Bravo estaba trabajando en proyectos en donde estaba ayudando a DuPont, ¿no? Que es uno de los que quieren plantar maíz transgénicos en México, a adaptar el Bacillus thuringiensis para poder ponerlo en maíz en México. A mí eso me parece mucho más inmoral que cualquier prueba que Alejandra Bravo haya falsificado. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que es necesario saber. Pero no solo aquí, sino que esa situación se repite en muchísimos otros lugares. Si nos vamos al Cinvestav, o sea, ya casi todas las instituciones en el mundo, digamos la mayoría, no tengo un porcentaje exacto, la mayoría están financiadas, como digo, directa o indirectamente por las empresas. Entonces, ¿qué investigan? O sea, van a investigar cómo hacer maíces que sean más diversos y que estén en manos de los campesinos y que además no sean transgénicos porque, digo, pueden hacerlo a partir de los maíces naturales. Son muy pocos los que están haciendo eso. Por ejemplo, como Antonio Turrente es uno de los que había anteriormente gente en el INIFAP que se dedicaba a eso, y todavía hay gente que lo quiere hacer, digamos, ¿no? Pero no es la mayoría. Entonces, por un lado, nosotros tenemos, digamos así, ese tema de las pruebas, ¿no? Que se repite con la investigación. O sea, no se están buscando los problemas, ¿no? Primero, las pruebas no muestran eso. Segundo, en los lugares en donde se pide que se hagan pruebas, como es el caso de la Unión Europea, que se hagan pruebas sobre animales, quiero aclarar, porque a nosotros se dice que hagan pruebas agronómicas, que es lo que se está haciendo en México, lo cual es ridículo. Agronómico quiere decir que se planta para ver si crece y dice lo que se comporta de la manera que dice la empresa, pero eso no nos dice más nada, ¿no? Entonces, esa es la prueba. Entonces, en este caso, digamos así, lo que hacen es en Europa es pedir que se hagan algunas experiencias sobre animales, ¿no? Entonces, Monsanto hace una experiencia con ratas, esto es el estudio que se hace hace poco, y en ese estudio del maíz con el gen MON603, que es un maíz que le da resistencia al glifosato, y glifosato es tipo faena rival, ¿no? Es el nombre comercial en México, de esta sustancia. Entonces Monsanto hace pruebas durante 3 meses y dice que no le da ningún problema, no hay ningún problema en la salud, y entrega eso, y entonces con eso se aprueba ese maíz, ¿no? Que es el que quieren sembrar en este momento en el norte del país. Sin embargo, hay otros científicos de la Universidad de Caen en Francia que toman exactamente las mismas ratas, que son unas ratas que tienen tendencia a tener cáncer, pero toman las mismas ratas que Monsanto, les dan el mismo maíz que hace Monsanto, solo que en vez de cortar el estudio a los 3 meses, lo hacen por 2 años. Y entonces a partir del 4.º mes empiezan a tener problemas. Y entre el 4.º mes y ya la vida de los 2 años, la vida de la rata, sobre todo entre el 4.º mes y el año y medio es donde aparecen los mayores problemas. Y aparecen tumores, enfermedades hepatorrenales, esterilidad, o sea, muerte prematura y unos tumores así tremendos, cancerosos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto que muestran es, si traducido a los seres humanos, significa que, digamos así, quizás solamente México sería un país que se podría comparar a la cantidad de maíz que le dan a las ratas, porque en México se come mucho más maíz por habitante. Pero además habría que traducirlo a que si una rata tiene 2 años y un ser humano tiene 70 años, por decir algo, entonces, ¿cuándo van a aparecer los síntomas? Claro, no van a aparecer ni mañana, ni pasado, ni traspasado, van a aparecer a lo mejor en 10, 15 años. Entonces las empresas están diciendo, no, pero no hay ninguna prueba, ¿verdad? Entonces, pero lo que dice entonces Seralini, que es el que dirige este estudio, dice, no, esto lo que significa es que este maíz y otros maíces hay que retirarlos del mercado hasta realmente saber lo que sucede. Hay toda la industria biotecnológica, financiada por las mismas empresas, se le tira arriba a través sobre todo de un pequeño centro de información que se llama
Science Media Center, en donde les dan 15 argumentos y le dicen, ustedes tienen que decir todo esto, y por todo el mundo como loros los científicos repiten los 15 argumentos, ¿no? Y eso se sabe que vienen de ahí, de ese centro. Se llama Science Media Center y está financiado por estas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Ante esto, en este momento que estamos hablando, hace 2 semanas, la Agencia Europea de Inocuidad Alimentaria dice, no, es que el estudio de Seralini no puede ser demostrado, le faltan protocolos, etc. Entonces Seralini contesta, bueno, es que lo que nosotros estamos diciendo es que este estudio, yo mostré todos los resultados. O sea, el pecado más grande que cometió Seralini, esto es muy importante, si esto lo están viendo gente que está en investigación o en universidades, el pecado más grande de Seralini fue ser honesto. O sea, decir, yo tengo estos resultados, algunos pueden ser coherentes, otros son incoherentes. Yo seguí este protocolo y me dio estos resultados. Aquí lo tienen para discutir. ¿Ya? Mientras tanto, mientras discutimos el estudio de Seralini y todos los que queramos, lo que no se puede hacer es liberar este maíz. Claro. ¿No? Entonces, o sea, alguien está diciendo que no se discuta. No, discutamos todo lo que quieran. Pero ¿por qué no vamos a comer ese maíz antes de saber certeramente si ese estudio es así o no? Entonces, ¿qué pasa? La agencia europea, como decía, que se llama EFSA en inglés, ¿no? European Food Safety Agency. Entonces, esta agencia acaba de sacar diciendo, no, porque Seralini no puede probar que sus resultados y todo eso. Entonces, no hay problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuestionan la metodología de Seralini, que es exactamente la misma que usó Monsanto. Incluso las agencias europeas piden 3 meses de experimentación, y eso es exclusivamente un cabildeo de las empresas, porque los problemas empiezan a aparecer en el 4.º mes. Entonces, EFSA, esta agencia, ya hay varias organizaciones en Europa que han mostrado que tiene lazos con las empresas, no solamente con las empresas de transgénicos, también con las empresas de químicos, porque justamente es una agencia regulatoria. Sin embargo, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, varios otros países siguen sin permitir el maíz transgénico en su territorio, pese a lo que diga esta famosa agencia, ¿no? Que ahora parece que es la referencia. Ahora, lo de base, además, es que ya la Asociación Americana de Medicina Ambiental, en el año 2009, había hecho una compilación de los pocos, pero igual son cientos de estudios sobre animales que se habían hecho a partir de transgénicos, y compilado otra serie de datos estadísticos. Entonces, se llama medicina ambiental porque son epidemiólogos. Entonces, justamente lo que hay que hacer con los transgénicos es hacer estudios de tipo epidemiológico, o sea, no de que a ver si usted se tomó una leche de soya transgénica y le dio algo, sino que también se podría hacer y no se ha hecho. Pero lo que quiero decir es que lo que ellos hacen es mirar eso, y entonces las recomendaciones que sacan son tremendas. Yo se lo recomiendo que la lean. Se llama American Association of Environmental Medicine, AAM, ¿no? O Asociación Americana de Medicina Ambiental. Entonces, en el año 2009 ellos fijan una posición y dicen, debe haber una moratoria inmediata a todo el consumo, porque ellos son médicos, entonces hablan del consumo, a todo el consumo de todos los transgénicos, porque nosotros ya vimos que hay una relación no de casualidad, sino de causalidad entre el consumo de transgénicos y el surgimiento de enfermedades, que van desde alergias a problemas muchísimo más graves que las alergias. Y entonces le dicen, llamamos a toda la comunidad médica a recomendarle a sus pacientes que no coman transgénicos, y particularmente los que son más vulnerables, o sea, los niños, los ancianos, las personas con sistemas inmunes debilitados, porque ataca directamente. Entonces, lo que quiero decir es que sí, ahora se está haciendo, digamos así, una tormenta, digamos así, alrededor del estudio de Seralini, cuando ya había muchos estudios anteriores que mostraban problemas, y además que básicamente aquí lo que falta así mínimamente es decir, quieren discutir si los transgénicos son buenos o malos, como con la nanotecnología, discútanos, pero no nos lo deben de comer, que no estén en el campo, que no estén en las medicinas, que no estén en todas las cosas a las que estamos expuestas, y que nos vamos a enterar, con suerte, nos va a pasar como con el asbesto, ¿no? O sea, nos vamos a enterar 30 años después que daba cáncer, ¿no? Entonces la gente que estaba trabajando en eso, ahora que tiene cáncer de pulmón, ya murió, se enteró ahora. Entonces, ¿por qué tenemos que estar sometidos a esa situación por un tipo de cultivo que ni se necesita, ni produce más, usa más veneno y además es de unas pocas corporaciones? Y sirve para despojar y criminalizar a los campesinos. Exactamente. Oye, Silvia, ya para ir terminando,
terminando, en tu experiencia como activista internacional, tu participación en el grupo ETC como grupo y tú misma pues en paneles internacionales o en comités en la ONU con observadores, etcétera, ¿cómo has visto o qué opinas tú de esto que ha sonado ya de hace muchos años y que ahora de nuevo se habla de revolución verde, economía verde, capitalismo verde, ahora y desde no desde las empresas, ¿no? Sustentable. No desde las empresas, sino desde pues, la propia ONU, ¿no? O ahora la OIT, ¿no? Que impulsa mucho esto de industrias verdes y trabajadores o trabajos verdes. ¿Qué te parece a ti toda esta situación, ¿no? Ahí con tu verde. Bueno, lo de la revolución verde, sí casi queda como para empezar a hablar de nuevo y todo eso, pero por lo menos voy a decir una cosa así chiquita, ¿no? Porque la revolución verde ya tiene como 60 años, ¿no? O sea, la revolución verde, que se le llama revolución verde al uso justamente de semillas disque así mejoradas, que son los híbridos, o sea, semillas de alto rendimiento, que dan mucho más toneladas por hectárea, y al uso de gran cantidad de fertilizantes y químicos y a la maquinaria y riego, ¿no? a ese tipo de agricultura. Entonces parecía que iba a ser así como la panacea. Entonces, lo que nos dejó la revolución verde fue que sí, evidentemente, por ejemplo, el arroz que daba 2, 3, 4 toneladas por hectárea, pasa a dar 8, 10, igual lo mismo pasa con el maíz, ¿no? Que daba 2 o 3 toneladas por hectárea, en algunos lugares 4, pasa a dar 10 toneladas por hectárea. Pero lo que no nos cuentan es que en esas mismas, eso significa que tiene que haber una siembra industrial en donde se desplaza la siembra en manos de los pequeños agricultores o de los campesinos, y el campesino, por ejemplo, que hoy en día en México tiene una producción de maíz por hectárea, digamos, y mucho menor, al lado del maíz además tiene frijol, tiene calabaza, tiene quelites, entonces la producción total es mucho mayor que la que da el maíz en producción por hectárea y sobre todo mucho más diversa y está en manos de la propia gente. Entonces, desde el punto de vista, lo que hizo la Revolución Verde fue aumentar el volumen de algunos granos, pero cuando uno lo mira en cifras globales, ¿no? Sobre todo es muy importante sacar a China de la ecuación, porque China no estaba aplicando la Revolución Verde. Entonces, si uno saca a China de la ecuación, lo que pasa es que la Revolución Verde aumentó muchísimo la producción de cereales, pero el hambre en el mundo aumentó también. Y no solamente aumentó porque aumentó la población, sino que aumentó en términos porcentuales. Quiere decir que cuanto más agricultura industrial, más hambre hay, porque hay menos gente que tiene dinero para comprar comida. Lo que hizo la Revolución Verde fue cambiar de quién era la propiedad real, digamos así, de la producción de la comida, ¿no? Además de eso, por si eso fuera poco, lo que nos dejó la Revolución Verde fue el mayor devastación de suelos en el mundo a través del uso intenso de químicos, tanto fertilizantes como agroquímicos, un envenenamiento de las aguas tremendo, y además la agricultura industrial es uno de los factores principales de cambio climático, ¿no? Por la cantidad de energía que requiere, ¿no? La energía, en términos de energía, la agricultura industrial requiere 7 veces más energía que la agricultura no industrial, ¿no? O sea, entonces eso sobre la revolución, y es más, la agricultura industrial tiene una ecuación negativa de energía. Es interesante, pero bueno. O sea, es decir, que se pone más energía de la que se saca. O sea, un campesino así con un animalito y no sé qué, o una campesina, saca X cantidad y lo que pone es la energía de su cuerpo, la energía del animal, no sé qué, y saca un montón a través de la fotosíntesis, saca un montón de energía, que es la energía de lo que produce. Bueno, la agricultura industrial, con todos los derivados de petróleo, los tractores, los sistemas de riego industrial, los transportes, los plásticos, usan más energía, 7 veces más energía. Entonces, la ecuación es negativa, ¿no? Entonces, digamos, eso sobre la Revolución Verde tiene muchos más problemas. Pero sobre el tema de la economía verde, es muy triste porque se usa el término verde como para decir, bueno, vamos a poder seguir produciendo. Tiene que ver con lo que hablábamos al principio de la tecnología. Vamos a poder seguir produciendo todo lo mismo, solo que ahora va a ser un poco menos contaminante, pero vamos a seguir consumiendo la misma cantidad. Entonces, digamos, solamente que lo hagamos de otra manera. Por ejemplo, bueno, los que plantean, digamos así, hay que dejar los combustibles fósiles, pero llenar todo de otras fuentes de energía para seguir consumiendo la misma cantidad de energía. Entonces hay un problema básico del tema de la economía verde, que es que no cuestiona en absoluto
ni la producción ni el consumo, solo dice cambiemos algunas cosas, pero no se dan cuenta que hay un problema gravísimo de cantidad y de desigualdad, ¿no? Porque además acá el problema más grave no es tanto que no se produzcan suficiente comida. Hoy en día, por ejemplo, cuando se habla, hay un millón de millones, hay 1 billón de hambrientos en el mundo, ¿no? O sea, la sexta parte del mundo tiene un problema grave de hambre, otra sexta parte tiene un problema gravísimo de desnutrición y otra sexta parte tiene un gravísimo problema de obesidad. Y no es porque sean ricos, es porque son pobres, es un fenómeno de los últimos años, ¿no? Entonces, la mitad del mundo come muy mal o no come, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la producción, porque hoy en día se produce más de 2 kilos de cereales por día por persona. Y ninguno de nosotros se puede comer 2 kilos de cereales por día por persona, ni aunque quiera. Entonces, y eso se produce hoy en día. Entonces, digamos, la Revolución Verde está equivocada en todo, en sus conceptos, está equivocada en la pregunta y está equivocada en la respuesta. Eso es la Revolución Verde, digamos, ¿no? Pero las otras tecnologías repiten un poco este mismo esquema y el problema más grave de lo que le llaman economía verde es que, digamos, justamente se basa se basa en 3 patas, digamos así, ¿no? Pero hay 2 que son gravísimas, de las que quiero mencionar rápidamente ya así como para cerrar. Una de ellas tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías, justamente, ¿no? Que es decir, bueno, vamos a hacer todo lo mismo, pero va a ser verde. Uno de los problemas más graves que hay con eso es que, por ejemplo, el planteo del uso de la biología sintética. La biología sintética es nanobiotecnología, quiere decir que es hacer en laboratorio genes completamente y digamos, a lo que van es hacer organismos vivos enteros en forma artificial. ¿Para qué? Para procesar, por ejemplo, celulosa o procesar cualquier fuente de azúcares de la materia cualquiera, la materia vegetal o cualquier otra, pero sobre todo vegetal, entonces, que hasta ahora no se puede procesar. ¿Y eso qué significa? Que entonces no se puede procesar, ¿por qué? Porque, para que lo entiendan todos, la celulosa es como que si nos comiéramos una corteza de árbol. Entonces, el cuerpo humano tiene tantas dificultades para sacar algún nutriente de ahí que gasta más energía en tratar de digerirlo y al final lo largamos casi como está, porque no lo podemos digerir. Para hacer combustibles con celulosa pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que están haciendo ahora son microbios que tienen un componente de las enzimas que digieren celulosa, y eso no existía, ¿no? O sea, eran enzimas que, por ejemplo, estaban en el estómago de las vacas, o cosas así, que digerían celulosa. Entonces hacen eso para digerir celulosa, separar las azúcares de la celulosa y transformarlas, por ejemplo, en etanol o en gasolina, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. A esto le llaman revolución verde porque en vez de usar petróleo está usando esto. Ahora, la diferencia entre los hidrocarburos y los carbohidratos, o sea, los carbohidratos están en toda la materia vegetal y los hidrocarburos es muy poquita, son unos millones de años bajo tierra. Entonces, o sea, es la misma materia orgánica que estuvo millones de años bajo tierra, cambia, digamos, la estructura molecular, pero además se transforma en petróleo, ¿no? Solo que eso tiene una concentración de energía brutal, digamos. Sí, claro. Y ahora lo que están planteando es decir, bueno, ¿para qué vamos a esperar millones de años? Con biología sintética podemos separar y volver a hacer, digamos así, todos los principios activos de las plantas, podemos hacer gasolinas, combustibles, etcétera, y de hecho es lo que están planteando, acá en México incluso también, ¿no? Entonces, esto tiene muchísimos problemas. Primero, ¿quiénes están detrás de esto? Cuidado. Todos los que hablamos antes de los transgénicos, las 6 compañías están detrás de la biología sintética, todas las petroleras, está la Shell, está la Exxon, está Total, están varias, o sea, las grandes farmacéuticas, están los grandes de agronegocios, Cargill, ADM, todo eso. ¿Por qué? Porque lo que están plantando es, bueno, ya vamos a plantar todo el planeta, vamos a terminarnos el petróleo, además vamos a sacar todo lo que se puede extraer de minería, y todo lo que podamos plantar y todo lo demás que esté vivo, lo vamos a usar para transformar en tanques, en otras cosas que van a ser desde plásticos sintéticos hasta, bueno, plásticos siempre son sintéticos, pero plásticos derivados de biomasa, ¿no? Entonces a eso nosotros le llamamos la economía de la biomasa. Y eso es una apropiación
En este momento, el 24% de la biomasa del planeta, o sea, de lo que se reproduce, digamos así, por la fotosíntesis, el 24% es apropiado comercialmente, o sea, por empresas. Y eso es más del ritmo de reproducción natural de las plantas. Quiere decir que de algo que es renovable, se está haciendo algo que no es renovable. Entonces eso ya es un primer problema. O sea, se va sobre un recurso que es mucho más así. Pero además, o sea, sobre un recurso quiere decir que ya no deja de ser renovable, ¿no? Pero además lo que va a hacer es producir una nueva ola, ya la está produciendo, de disputa por tierra, agua y nutrientes. ¿Con quién? Con los campesinos, claro. O sea, con los campesinos, con los indígenas. Porque todo lo que es agricultura industrial se va a seguir haciendo porque son las mismas empresas, ¿no? Pero además ahora les interesa la tierra y el agua para producir plantaciones que van desde palma aceitera hasta árboles eucaliptus o plantaciones de monocultivos de eucaliptus o de caña de azúcar o de maíz. Maíz es una de las cosas más preciadas porque tiene muchísimo azúcar, porque se puede usar para cualquiera de estos usos, se puede usar para usos alimentarios, para forrajes, para transformar en plásticos, e incluso se pueden usar las altas azúcares del maíz, porque tiene mucho azúcar, para producir, por ejemplo, principios activos farmacéuticos. Entonces, si ves, o sea, cómo se abre el panorama. Entonces, a esto además, paradójicamente, le llaman economía verde, porque está basada en cosas biológicas, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, es como... esa es una de las patas de la economía verde, que es el uso de las tecnologías, ¿no? La otra, como dije antes, la de la geoingeniería, que es decir, no se preocupen porque aunque usemos todo y terminemos con todo, igual lo vamos a poder manejar de alguna manera, ¿no? Ya inventaremos algo nuevo. Y por otro lado, junto con la economía verde, viene una cosa así sumamente preocupante, que ya estaba desde antes, que es que frente a las crisis financieras se buscan nuevos mercados financieros que no existían antes. Entonces, es el mercado, por ejemplo, pujante de los créditos de carbono. O sea, ¿qué son los créditos de carbono? Es un invento que no tiene ningún efecto sobre el cambio climático, pero que hace que crea un efecto especulativo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a vender el aire que absorben los bosques. Entonces, cielos, o sea, es que ¿cómo fue que el capitalismo pudo hacer todo un mercado de venta de aire? O sea, es que realmente es impresionante. Pero además, no solo así de vender aire y que eso no tenga ningún efecto, porque si uno mira desde que existe la venta de créditos de carbono, no ha tenido ningún efecto sobre el cambio climático, ¿no? Pero lo que sí ha tenido es un efecto de decir, que es lo que está pasando ya en México, de decir, el aire de estos bosques pertenece a una empresa transnacional y por lo tanto los campesinos pueden seguir teniendo su propiedad ejidal, pueden seguir teniendo el certificado de propiedad, pero no pueden usar el bosque, porque el aire de los bosques es de otra empresa y por tanto el uso de los bosques es de una empresa, ¿no? Estos son los programas, por ejemplo, como RED, los programas de servicios ambientales de los bosques, que es algo así como meter a los mercados financieros especulativos todas las funciones vitales de la naturaleza. Y eso es la otra pata de la economía verde. Entonces, realmente, es grave lo de la economía verde. Es como decir, bueno, es realmente, digamos así, una manera de decir que frente a la crisis brutal y que muchos afirman, digamos, es sin precedentes del capitalismo, es decir, bueno, ¿cómo inventamos nuevos mercados especulativos? ¿Cómo inventamos nuevas tecnologías y que todo eso nos siga dando ganancia? Explotando todo lo que, cada vez más cosas que no estaban todavía explotadas, ¿no? Entonces, y que tiene, digamos, por supuesto va a tener aún más impactos ambientales, sociales sobre el planeta, ¿no? Sí. Bueno, Silvia, pues no nos queda más que agradecerte y bueno, que nos digas las páginas donde puedes conocer más, ¿no? Y las publicaciones que pueden consultar. Okay. Sí, miren, acá tenemos algunas, si quieren me ayudas. Sí. O sea, por ejemplo, como esto es un documento que hicimos sobre geoingeniería, en donde se explican las tecnologías, la idea. Este explica un poco lo que hablábamos antes del tema de la biomasa. Perdón, acá lo tengo en inglés, pero está en español, se llama ¿Quién va a controlar la economía verde? Y es la estructura de las empresas de la economía verde, o sea, quiénes son los que controlan todas estas cosas que estamos hablando, los créditos de carbono, la minería, la agricultura, la farmacéutica, etcétera, ¿no? Entonces, está en español. Todo esto lo van a encontrar en el sitio web de ETC, que se llama www.etcgroup en inglés, o
sea, etcgroup.org. Y si se fijan, al entrar está en inglés, pero arriba hay un cuadrito que dice español. Si le pican ahí, van a los documentos en español. Y todos los documentos son gratuitos, se pueden bajar completamente, porque además nosotros estamos en contra de la propiedad intelectual y de las patentes y de la propiedad intelectual en general. Y solo creemos en el reconocimiento del trabajo que uno hace. Entonces lo que sí les pedimos es que si usan los materiales hagan un reconocimiento del trabajo que se hizo, pero lo van a poder bajar gratuitamente. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Silvia. Para nosotros ha sido muy enriquecedor esta charla contigo, seguramente para los podescuchas también. Sí, claro. Y bueno, pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que es @MarxPrometheus. También en Facebook, en la página que es Prometheus, una crítica implacable de todo lo existente. Y también en nuestro blog, que es Prometheus-Mars.blogspot. Y pues muchas gracias, ¿no? Ya continuaremos en otra ocasión.